Cuando estaba esta mañana pensando en esta palabra, si bien más o menos ya sabía que iba a entrar en la misma dirección del día miércoles, porque al terminar la reunión del miércoles, ahí mismo dije, hay algunas cosas que las voy a hablar recién el sábado. Cuando estaba con esto, hacía mucho tiempo que no me pasaba algo así, me lleva el Señor nuevamente a reforzar y repasar cada uno de aquellos puntos de lo que hablamos el miércoles, porque realmente es un año de nuevas etapas y realmente necesitamos, creo yo, que necesitamos entender que tenemos que creer. Así como le decía antes, cuando pasó a dar Karina su testimonio, que decimos muy abiertamente, decimos ponemos en las manos del Señor, que lo decimos todos, es una frase muy común, decir, lo dejé en las manos del Señor. ¿Y de qué manera lo dejaste? Si se lo pregunta a sí mismo de qué manera dejamos a veces las cosas en manos del Señor, no dejamos nada en manos del Señor. Del mismo modo también está el hecho de creer. Si yo pregunto así en forma general, ¿creen en Dios? Y obviamente me va a decir sí, si no, ¿qué está haciendo acá? ¿Para qué cuerno viene a la iglesia si no cree en Dios? O sea, algo hay, una idea, una sensación, una enseñanza de chico, no sé. Algo tiene que haber, dicen algunos. Bueno, ok, bárbaro. Tengo una idea acerca de que existe algo superior, de que existe una divinidad, de que existe un ser, una energía, una entidad. Póngale el nombre que quiera según la creencia que tuviera hasta este momento. Pero creer en Dios no significa solamente el hecho de saber que hay algo, sino creer en Dios significa aprender a tener ese concepto real de que hay alguien real que está cercano a nosotros, de que es alguien con quien podemos compartir tiempo, de que es alguien que nos escucha, al que podemos hablar, y que es alguien que también nos habla. Creer en Dios significa que, vuelvo a la misma frase, podemos dejar en sus manos asuntos a través de hablar con Él, de presentar determinadas situaciones, sabiendo que se va a hacer cargo, porque también creer en Dios significa que tenemos un Dios que se hace cargo. Hay muchas ideas respecto de lo que significa el concepto Dios en la filosofía, así como esas que les dije recién de la energía y bla, 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 bla. Algunos incluso que creen un poquito más, pero que les falta dar la vuelta de tuerca, dicen, bueno, sí, yo creo que Dios existe, pero Dios está en otro plano, pero Dios creó al mundo y se olvidó del mundo, pero Dios estableció un sistema y ya está, ahora nos dejó a nuestra suerte. Todos conceptos que vienen de la antigüedad, en realidad vienen de la antigua Grecia del primer siglo, esas ideas que siguen estando entre nosotros y que en el andar diario tenemos esa idea. Llegamos a pensar que, bueno, no, Dios está en otro nivel, Dios está en otra altura. Sí, está en otra altura, pero como al mismo tiempo Él está en todos lados, al mismo tiempo Él tiene todo el poder, al mismo tiempo Él es poderoso para todo, aunque esté en otra altura, también Él está con nosotros, porque Dios quiere estar con nosotros, Dios nos anima a tener una relación con Él. En ese Dios y en ese concepto de Dios es en el que tenemos que creer. Circula por ahí, hace un tiempito lo había escuchado, porque a veces pierden esas frases que circulan, las frases motivacionales, que hay por ahí un montón de cosas. Uno de ellos, por ejemplo, de Einstein, o otro más, también un filósofo que no recuerdo ahora el nombre, un tal Spinoza, que no me acuerdo cómo se llama, y que hablan de Dios. Entonces la gente dice, bueno, ves, sí, mirá, sí, como dice fulanito, como dice menganito, pero estas personas hablan de Dios desde el concepto que yo le estoy diciendo antes, de un concepto solamente filosófico. Algunos incluso hablan del Dios personal, como que yo soy mi propio Dios. Y yo no soy mi propio Dios, sino que yo tengo que aprender a creer, a conocer y a relacionarme con Dios. Incluso, qué loco, ¿no? Porque no sé si habrá alguien, no creo que haya que entre nosotros en esta noche, pero tal vez en algún momento de la vida hubo alguien que dijo yo soy ateo, o sea, yo no creo en nada. Normalmente lo que decimos, o lo que yo decía es, yo creo en Dios y nada más. No creo en esto, no creo en esto, no creo en esto, no creo en esto, no creo en esto. Yo solamente creo en Dios. Sí, también decía no creo en los pastores, así que acá estoy, hola. Algunos lo saben, conocen mi testimonio, que la primera vez que fui a una iglesia lo quería agarrar a piña al pastor. Así que, si es su idea, por favor, tratemos de año 2025, nuevas etapas. No pasemos, ya quedó en el olvido eso, no pasemos por ahí. Pero esa idea de, bueno, yo solamente creo en Dios o no creo en nada, uno no se da cuenta y se termina convirtiendo, aunque tenga una militancia en el ateísmo, se termina convirtiendo en una militancia religiosa también. Termino predicando o explicando la no existencia de Dios.
Termino haciendo declaraciones acerca de todo lo que yo creo en contra de lo que se dice de Dios. Y termino hablando más de Dios para demostrar que no existe, que realmente es más difícil. Si algunos dicen que es difícil o imposible demostrar que Dios existe, es más difícil demostrar que Dios no existe. Pero no quiero hacer de esto un tratado de teología ni ir por ese terreno porque se puede convertir en algo aburrido, sino tomando esta idea de nuevos comienzos, nuevas etapas, de empezar a creer nuevamente. Dice Isaías 55, versículo 6, el texto que usamos el día sábado pasado y el miércoles también: busquen al Señor mientras se deje encontrar, búsquenlo a Él mientras esté ahí cerca, búsquenlo a Él mientras todavía está cercano. Y decía el miércoles que el concepto de buscar a Dios, que también es una cuestión debatible, porque les conté en lo mío, en lo personal, por qué tengo que buscar a Dios si Dios no se perdió, sino que al contrario, que está medio desencajado, medio desubicado soy yo, y que el concepto de buscar no quiere decir buscar algo que se perdió, sino que buscar a Dios quiere decir, en primer lugar, buscarlo con intensidad, buscarlo como con desesperación, buscarlo como cuando no que algo se perdió, sino algo se me perdió. No sé si llega a notar la diferencia, pero no es el mismo concepto, no es la misma idea. Algo se puede perder porque yo lo abandoné, algo se puede perder porque no sé dónde lo puse, o algo se me perdió, es algo mío, de mi pertenencia, algo cercano. Bueno, no está Gonzalo, que ya se fueron de vacaciones. Hay unos cuantos que están saliendo de vacaciones y la semana que viene más todavía. Pero Gonzalo, quien está en la alabanza, que se casó hace, ¿cuánto hace? ¿Un mes ya? ¿Más o menos? Pongámosle un mes, porque no están los chicos. Una semana antes de casarse, así como ayer tuvimos la ceremonia de casamiento de Mauro y Valentina, el señor Gonzalo perdió su alianza. Imagínense lo que habrá sido eso, ¿no? Con su novia, imagínense lo que fue en la casa, imagínense todo de lo que lo acusaron inmediatamente. ¿Cómo vas a poder perder la alianza justo antes de casarte? Bueno, a mí no me pasó así. Bueno, no me acuerdo, ¿yo la perdí antes o después? Ya no me acuerdo bien. Después, ¿no? Bueno, recién casados al poquito tiempo, yo también perdí la mía. O sea, son cosas, qué sé yo, cosas que pasan, la falta de costumbre. Hoy por hoy para mí forma parte de mi cuerpo. Ni siquiera lo siento como algo extraño, pero cuando no estás acostumbrado hasta te puede molestar. Si estás trabajando, normalmente uno tiene la tendencia o tenía la tendencia a sacársela. A veces sucede cuando estás lavando o cocinando o amasando, también molesta porque se llena de cosas, te la sacás. Y en el momento de sacar puede pasar cualquier cosa, como que se te vaya en medio de la masa o al tacho de basura. Y la cuestión es que se te perdió la alianza, no se perdió sola. Entonces, eso significa buscar a Dios desesperadamente como algo mío, algo valioso mío, algo que yo tenía, algo que estaba conmigo, algo con lo que me relaciono, algo con lo que intimo y que ya no lo tengo. Intensamente, les decía el otro día el ejemplo de la mujer que salió a barrer buscando la moneda. O intensamente, como dice Salmo, pensé que casi ibas a leer este Salmo hoy, Salmo 42, versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo no sé si usted vio alguna vez un video o algún documental. A mí me gustan los documentales bicheros. De toda clase de bicharraco, hasta de insectos me gustan. De toda clase de bicharraco me gustan los documentales. A veces algunos son más sangrientos, a veces algunos son más aburridos, a veces simplemente te muestran algunas curiosidades de los animales. No sé, me gusta conocer esos secretos que están solamente ahí en lo pequeño. Me sorprendí muchísimo con uno que vi hace unos meses atrás de un topo que está en lugares, no sé si era en la Antártida o en el Ártico, pero que vive abajo de la nieve y que hace un ruido particular, que hay una determinada clase de lechuza que lo escucha. Digo, esas cosas increíbles, ¿cómo se te puede ocurrir inventar algo así? Tiene que ser Dios medio pirado. ¿Para qué inventar algo de esa manera? ¿Y cómo lo descubrió el que lo descubrió? Que hay un topo que vive bajo de la nieve y que la lechuza desde el árbol lo escucha. Son cosas impresionantes. Y así en esas cosas, una vez vi un video, o escuché, de un ciervo bramando, como dice el texto, o clamando por las corrientes de las aguas, porque vive en lugares semidesérticos,
porque suele andar por los montes o por las montañas, como esos espectaculares que usted seguramente también vio, que caminan por las paredes de la montaña como si estuvieran como si nada por la calle. Eso lo vimos en un viaje que hicimos hace poco a Mendoza. A la distancia vimos algunos, no ciervos en ese caso, pero eran unas llamas caminando como nada ahí, lo más tranquilas sobre las paredes. Y vos decís, ¿cómo se sostienen? ¿Cómo se mantienen ahí? Y el grito de este animal clamando por el agua, buscando agua, y al mismo tiempo un grito similar en otro tono, no sé cómo lo reconocen, ellos conocen sus propios códigos, cuando se encuentra el agua. Entonces el grito que da para que los demás sepan que encontró el agua, es un grito fuerte, es un grito que parece una agonía, da la sensación como que alguien que se está muriendo, que está agonizando, da un grito profundo, grave, en tono grave. Así dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, desde lo profundo, desde lo interior. Y dice versículo 2, mi alma tiene sed de Dios. Sed. Esa sensación de cuando se está secando, sediento con estos días de calor, sed. A eso se refiere cuando dice buscar a Dios. Entonces cuando digo Dios me ministra, Dios me dice nuevas etapas, en estas nuevas etapas, un nuevo tiempo, una nueva oportunidad de creer en Dios, una nueva oportunidad de conectarme con Él, de buscar a Dios. Y cuando voy a decir, y yo leo, buscarlo con intensidad, y con esa intensidad como si estuviera el siervo buscando el agua, buscando desde el alma, buscando con agonía, dije, la miércoles, ¿yo busco a Dios así? Entonces nuevamente digo, y me quedo con esa idea que lo decía la semana pasada, la idea de que Dios renueva su misericordia cada mañana, hasta cuándo no lo sé, pero me quedo con eso. Es tiempo de empezar, es tiempo de volver, es tiempo donde vemos a nuestro alrededor que pasan cosas de todo tipo, situaciones, conflictos, crisis de la que se te ocurra. No me refiero a la economía, sino a nivel social, violencia, agresividad, robo, de todo, permanentemente. Hoy estaba viendo también un video de algo cerca de casa, así como de la nada, a plena luz del día, a mediodía, pasa un auto corriendo, bajan 3 tipos del auto, una chica iba caminando y se le fueron los 3 al humo. La piba salió corriendo, zafó, se escapó, menos mal. Se ve que tiró, porque no se veía bien, no sé si tiró una cartera o qué, y agarraron y listo, se fueron al auto. Y decís, pero ¿cómo estamos? Bueno, así se vive. O lo mismo las cuestiones que pasan en las escuelas o en las salidas, o cuando son los chicos ya más grandes en los boliches, el conflicto entre personas, el conflicto con las adicciones y bla, bla, bla. Podría darle toda una lista de cosas que pasan. Digo, es tiempo de conectarnos con Dios, porque sigue siendo la única garantía de inculcar principios en una vida en un chico. Por eso felicito a una familia, a un matrimonio, a unos padres cuando deciden presentar a un bebé delante del Señor, cuando deciden, esto lo pongo en las manos del Señor, lo pongo delante de Dios. También hay un concepto adentro que a veces no se entiende, pero no importa, es decir, no es mío, es tuyo, lo pongo en tus manos, también de esa manera, como el poner las cosas en las manos del Señor. Para que Él lo cuide, para que Él lo guarde, para que Él le enseñe. También es una responsabilidad nuestra, también es una responsabilidad de la casa. La iglesia y la familia tienen una responsabilidad de formar. La iglesia y la familia tienen la responsabilidad de formar en principios cristianos. No para formar gente religiosa, sino para formar gente que se forme con valores, los que cada vez más faltan. Para que sea gente honesta, correcta, decente, que esté bien centrada, bien parada, gente esforzada, que trabaje, que no se meta en cosas ajenas, que no quiera cosas que no corresponden, que no se deje arrastrar por mentiras, valores que solamente se encuentran en la palabra de Dios. Entonces digo, otra vez, qué buen tiempo, 2025, nuevas etapas, tiempo de buscar a Dios y de buscarlo con intensidad. Decía lo segundo, que significa buscar a Dios, que es indagar o investigar. O sea, no solamente buscar algo que no sé dónde está, sino buscar entender. Eso me encanta en lo personal. Ese concepto de revelación. Ese concepto que va más allá de la costumbre de venir a la iglesia.
Vos podés tener tiempo viniendo a la iglesia, o no importa porque no es una cuestión cronológica, no depende de horas, de días ni nada. Vos podés tener tiempo de venir a la iglesia y no conocer a Dios. Vos podés tener tiempo de leer la Biblia y no conocer a Dios. Vos podés hacer un montón de cosas, de las rutinas, de los rituales de la iglesia y no conocer a Dios. Pero cuando te presentás delante de Él, así casi como el siervo, pidiendo por ese encuentro donde está, cuando te presentás delante de Él, entonces, indagando, investigando, quiero más, quiero conocerte, quiero entenderte, saber entender qué sos, quién sos. El concepto de Dios es algo que está muy por encima, entonces a veces ponemos algunas ideas. Estuve con Nahara el otro día, me decía, porque dije el miércoles, Dios no tiene mano. Dice, ¿y qué sabes que no tiene mano? Bueno, no tiene mano porque la Biblia dice que es espíritu y los espíritus no tienen mano. O sea, si es un espíritu con mano ya no es un espíritu, es otra cosa. Y al mismo tiempo que dice que está en todas partes al mismo tiempo. No que corre rápido de un lado para el otro, como pensábamos de chico que hacía Papá Noel. Iba, fum, 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 fum. El tipo terminaba con un estrés, olvídate, muerto terminaba. Después nos metieron la idea de que no, que tenía delegados. En cada lugar del mundo tenía una sucursal, tenía un Papá Noelito que era el que hacía la tarea. Pero lo mismo. ¿Cuánto tiempo? Mire, yo hice el cálculo para Semana Santa. ¡Ay, Dios! Ya estoy pensando en Semana Santa. Hice el cálculo para Acción de Gracias, teníamos que regular los testimonios, porque el año pasado, el anteaño fue un caos. Entonces estábamos pensando, yo estaba analizando, tenía anotado en principio, creo que eran 25, lo máximo que había llegado. Y digo, supongamos, ¿cuánto tiempo tarda una persona en dar un testimonio? Pongámosle 3 minutos, nadie tarda 3 minutos, pero pongámosle 3 minutos. Entre que pasa, que sube, que lo saludo, que hablo, que vuelve a bajar, que sube el otro, 3 minutos. Saque los 25, pongamos 20. 3 minutos cada uno, 20 personas, es 1 hora. 1 hora hablando, nos dormimos todos, te podrías escuchar testimonio así. Entonces no, tenemos que hacer menos, hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo más dinámico y menos cantidad, y lo vamos después, como estamos haciendo ahora, lo vamos repartiendo a lo largo de las siguientes semanas. Bueno, así mismo, una cosita rápida te lleva 1 hora. ¿Cómo hacía Papá Noel para bajar en cada chimenea de cada casa, de cada ciudad, de cada barrio, de cada ciudad, de cada país? Todo el mismo 24 de la noche. Bueno, Dios no hace eso, Dios no es así. Dios no es que hace ¡fum, fum, fum, flash! El hombre más rápido de la tierra. No, Dios está al mismo tiempo en todas partes, al mismo tiempo en conexión con toda la tierra, porque es Dios. Y si quiere que le explique cómo hace, no tengo ni la menor idea. Es Dios. Bueno, eso se trata. Buscar a Dios significa entender, tener una revelación. Como le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Revelación, que implica sentirlo adentro, que de golpe se me abrió un chip nuevo. Digo, wow, esto es Dios. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. Pablo era bravo y justamente por eso, porque nadie le predicó sino Cristo directamente. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. O sea, a Pablo, el tipo que perseguía a la iglesia, Jesús se le apareció cara a cara. De golpe lo sopapeó, le dio un flor de sopapo, hasta quedó ciego. Quedó atontado durante un tiempo, ciego durante unos cuantos días. Tuvieron que encerrarlo en una casa, tuvieron que orar para que sea restaurado. Y ahí empezó a entender un poquito de cosas. Pero ahí dice él, después de eso, dice, todo esto yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Y agrega, verso 15, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y esta es la parte que le quiero decir, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. Hay un tiempo para cada cosa, todo proviene del cielo, todo proviene de Dios, pero hasta que no pase eso, Él tuvo a bien, Dios, el Padre, tuvo a bien revelarme a su Hijo. Necesito que Cristo me sea revelado. Necesito que Dios tenga a bien, se lo voy a decir en versión escalante, que a Dios se le cante decirme, en esta noche, hoy, en este tiempo, va a ser revelado, vas a entender qué y quién es Dios. Yo no puedo hablar de lo que no entiendo.
Yo no puedo enseñar lo que no entiendo. No puedo hablar de lo que sé. Bueno, a ver, sí, puedo hablar, puedo enseñar, puedo un montón de cosas, pero en realidad no funciona. Es más, si usted tiene tal vez tiempo en la iglesia, o tiene alguna habilidad personal, o es un poquito pillo, o tiene un poquito rápido, enseguida se da cuenta cuando está conversando con alguna persona, si aquella persona habla de lo que sabe y vive, o habla solamente de lo que le dijeron o aprendió de memoria. Como le pasaba a los judíos con Jesús, que Jesús les hablaba, el Sermón del Monte, les hablaba, les decía un montón de cosas, algunas muy espirituales, otras muy cotidianas, y que los tipos se quedaban así. Y los fariseos, los religiosos y los sacerdotes se quedaban así. Y dice el texto que sorprendidos, porque hablaba como quien tiene autoridad, porque hablaba lo que sabía. Lo mismo, qué sé yo, dejando de lado el chanterío y la corrupción. No podés vender un producto que no conocés. Otra vez, sí lo podés vender, pero si lo vendés sin conocerlo, en el medio de mucha mentira, mucho verso y estás estafando a alguien, o te están estafando a vos. Pero cuando vos sabés, cuando conocés el producto, cuando conocés el artículo, enseguida desarrollás, explicás todas sus virtudes, decís lo que tiene de bueno, decís en qué le va a servir. Como dice Cantares, cuando está la mujer desesperada, la sulamita está desesperada, se le perdió el novio, salió a buscarlo por todos lados, no lo encuentra. Dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque se me perdió, pero ¿dónde fue? Él es así, es así, es así, es así, es así. De tal manera que las amigas dijeron, ¡wow! Queremos encontrarlo con vos. Le querían morder al novio, a la sulamita, las negras. Porque cuando conocés, podés compartir lo que sabés, podés dar a entender y compartís tu pasión. Por eso es necesario que Cristo sea revelado. Y además dice, el versículo que le leí recién, el último, dice, tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, y no consulté con nadie. Revelación no es simplemente para mandarme la parte, es para poder dar a conocer. Año 2025, año de nuevas etapas, tiempo para creer en Él, tiempo para creer realmente, tiempo para buscarlo, para entender, para poder compartir lo que Dios puede hacer. Muchas veces hay gente que está entre nosotros o gente que va llegando a la iglesia y no entiende, y está bien que no entienda, porque no es una cuestión de que se le mete a los martillazos un chip en la cabeza. Tenés que tener ese encuentro, como le dije sobre la situación con Ailén. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos, pero tenés que procurar que eso le sea revelado, que te pase. Tenés que tratar que así suceda, buscar la manera de entender, buscarlo investigando. ¿Cómo es? La palabra te recontra ayuda, pero la relación con Dios es fundamental, porque empezás a tener piel con Dios. Porque la tercera manera, la tercera forma de buscar, dice precisamente buscarlo en una relación. Buscarlo con un motivo. Y ese motivo es por una relación. O sea, buscar tener una relación. Mientras escribía esta parte, me tuve que cuidar, usted no sabe cómo. Porque con este punto podría desarrollar un montón de ideas que me sacaría exactamente de lo que quiero ir a compartirle hoy, que tiene que ver con la profundidad de la intimidad de la relación con Cristo. Lo que sí le puedo decir para entender un poquito la idea y unos textos que le voy a leer ahora, es que así como dice Salmo 42, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De la misma manera, espera que estoy suavizando el pensamiento, porque ¿viste esas cosas que vos después las decís y decís, en mi cabeza sonaban mejor? Bueno, entonces estoy suavizando los pensamientos. De la misma manera que se enciende la pasión, la desesperación, la seducción, de la misma manera que ves al perro que anda corriendo a la perra, eso fue lo más suave, así que imagínense todo lo que estaba pensando. De la misma manera que ves al perro corriendo a la perra, eso nos pasó en casa hace unos años. Dios mío, el otro nunca, jamás. Durante 10 años era agua de tanque, hasta que apareció la blanquita esa, la de la pastora, la de la pastora. Apareció esa blanquita, vino a revolucionar la casa. A las 6 de la mañana me despertó hoy la blanquita. Que el Señor la bendiga y la guarde, que la guarde bien guardada.
El otro que era durante 11 años, 10 años, tranquilo, agua de tanque, nada. El tipo te miraba así para levantar, nada. Por Dios, corría por toda la casa. La otra se escondía bajo los sillones, se escondía bajo la mesa, bajo la cama. Y el tipo nunca, jamás lo vi así. Eso es lo que dice, buscar a Dios con ese deseo, con esa intensidad, con ese anhelo de tener una relación íntima, de fundirme con Dios. Sé que puede parecer un poco loco y que tal vez incluso puede ser capaz que chocante o difícil de entender, pero eso es lo que la Biblia nos dice. Mire, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor se hace uno con Él. Una unión, está hablando de una unión física, se hace uno con Él. La misma expresión que dice en Génesis, que lo leí ayer, y en Efesios, que lo leí ayer en la ceremonia de bodas, la misma expresión que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La misma expresión, el mismo concepto espiritual dice, el que se une al Señor se hace uno con Él. Una unión que va más allá de simplemente lo intelectual. Huyan de la inmoralidad sexual, dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo, y aunque esto no tiene nada que ver aparentemente, es porque me da el puente para esto. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y usé el otro versículo como puente para ir a esto, para decirle, todo eso que te dicen, ¿por qué debes cuidarte? Es porque, habiéndote encontrado con Él tan íntimamente, ¿no sabes que sos templo, sos receptor, sos habitación, sos continente del Espíritu de Dios y de Dios en vos? Eso que a veces lo tenemos así de lejos en la cabeza, eso que a veces no le damos mucha bolilla, eso que nos olvidamos otras tantas, eso que es lo que dice Efesios, no contristen al Espíritu, que es cuando nos olvidamos del que está dentro. Así como te olvidas de tu hígado, de tus riñones, te olvidas de tu intestino y comes cualquier basura que después te revienta, del mismo modo nos olvidamos del Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso debemos buscarlo de una manera de tener con Él una relación íntima, cotidiana, constante, cercana, permanente. Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Me hizo acordar el salmo este más. De madrugada al corito digo. Mi alma tiene sed de ti. Como decía el 42 del siervo. Mi carne te anhela. Esto es para los que dicen, los religiosos que dicen que la carne no tiene nada que ver con Dios. Mi carne te anhela. ¿Qué quiere decir mi carne te anhela? Quiere decir que lo sentís en la piel. Quiere decir que empezás a vibrar por Él. Quiere decir que se te acelera el corazón. Quiere decir que se te entrecorta la respiración. Quiere decir que llegues a estar apasionado por Cristo. Eso significa buscarlo a Él al punto de tener una relación. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 16, verso 11, y me tengo que cuidar con este. Este versículo muchas veces se lo ministro a los jóvenes, a los varones más que nada. Cuando a veces se anda con ¡chin!, se les rechifla el moño. Sí, usted no sabe. Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Y para que usted me entienda, como le digo a los burros esto, para que usted me entienda, plenitud de gozo significa no gozo momentáneo, no gozo temporal, no gozo instantáneo, sino gozo permanente. ¿Me entendió, no? Veo que usted es inteligente. Plenitud de gozo, un gozo completo, un gozo que te llena, que te sentís... Y termina diciendo, delicias a su diestra para siempre. Esa sensación solamente se puede dar teniendo con Dios una relación íntima, profunda. Por eso dice, búsquenlo mientras pueda ser hallado, búsquenlo mientras Él se deje encontrar, pero búsquenlo, ¿de qué manera? Con intensidad, intentando conocerlo. Busquen tener con Él una relación. O sea, como dije el otro día, en definitiva, busca la manera de encontrarte con Él. Año 2025, nuevas etapas, un tiempo nuevo.
pero importantemente, o de manera muy importante, un tiempo de reencontrarnos con Dios. Recuerdo que el sábado pasado, introduciendo este tema, hablaba de los pequeños comienzos. Porque a veces capaz que te da la idea de decir, pero otra vez tengo que empezar de nuevo. Y digo, mientras sea para algo bueno, ¿qué importa las veces que tengas que empezar de nuevo? Y digo, si abandonaste algunas cosas importantes, ¿qué importa que tengas que empezar de nuevo? Y si se trata de una relación de pareja o incluso una relación familiar o de amistad, que por la rutina, por la costumbre, algo se fue enfriando o se rompió, ¿no vale la pena empezar de nuevo? ¿No vale la pena restaurar, restablecer? ¿No vale la pena ese momento de la reconciliación? Bueno, para eso tenemos que empezar de nuevo y empezar por lo básico. Y lo básico es creer en el Señor. Isaías 55:6, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelos mientras está cercano. No conocemos los tiempos, no conocemos los lugares, no sabemos cuándo es el momento que Dios dice basta, cuándo Dios dice hasta acá, no sabemos dónde es que hay que buscarlo, aunque podemos conocer más o menos algunos principios, algunas maneras de cómo hacer. Hay un montón de cosas que no sabemos. Por eso, versículo siguiente, el 7, nos da una pauta. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, que se vuelva a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y que de Él recibirá compasión. Que se vuelva, volverse. El volverse parte, a veces uno dice que como que le estuviera hablando al que no conoce a Dios, pero volverse significa, te fuiste, volvete. Muchas veces muchos no lo entendemos, pero la Biblia le habla primeramente. En primer lugar, la Biblia le habla al cristiano. En primer lugar, la Biblia le habla al apartado antes que aquel que nunca tuvo relación. Porque es el primero que necesita estar acá para entonces ayudar al otro a acercarse acá. Volverse. Como el concepto que usamos tan religiosamente de convertirse. Yo me convertí a Cristo en el año 1992. Y el otro te mira y dice, ¿qué? ¿Y antes qué eras? Convertirse quiere decir sencillamente eso, volverse. Convertirse es dar una vuelta, meterte hacia adentro literalmente. Pero es volverte a Dios. ¿Volverte de dónde? Y viejo, de donde te hayas alejado. Volverte a Dios significa a los principios, a las pautas, a los conceptos que provienen de Dios. Alguna vez yo lo dije, tal vez alguna vez me escuchó decir que las cosas de Dios no son a mi manera. A mí me encantaría que fueran a mi manera. Capaz que alguna vez intenté que fueran a mi manera. Pero las cosas de Dios no son a mi manera. Hay una sola manera. Las cosas de Dios son a la manera. Qué inteligente que son ustedes, tremendo. Entonces, volverme a Dios significa volver al Señor, a empezar a comportarme, a conducirme según la forma, según la manera de Dios. Entender que durante tanto tiempo yo hice las cosas a mi manera, pero no sirve. Bueno, las empezamos a hacer a la manera de Dios. Karina dijo, yo oraba, yo buscaba, pero no pasó nada, hasta que lo dejé en las manos del Señor y en 2 semanas apareció la casa. Ailén decía, no, yo pensaba esto, yo creía esto, yo tenía esta idea, hasta que dije, bueno, basta, hasta acá, hoy cambio. Volverte al Señor, volverte, me gustó como dijo ella, como dijo Ailén, a lo que Dios dice de mí, que en definitiva es lo real, no lo que pienso yo, lo que Dios dice de mí. Volverme a ese criterio, a lo que Él puso en mí. Entonces, dejar a un costado mis ideas, mis razonamientos, mis caprichos, mis manías, y como sea, empezar a volverme al lugar de lo que Dios dice de mí. Dejar de lado aquellas formas que yo fui inculcando, dejar de lado los caprichos en los que me metí, dejar de lado lo que yo sé cómo se hacen las cosas, de esa la tenemos lunga, y empezar a caminar por el lado de, lo que Dios dice de cómo tiene que ser y lo que Dios dice de mí. No alcanza que sea a mi manera, no es a mi manera, es a la manera del Señor. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando usted llegó al Señor, sí llegó al Señor, se convirtió, ahí estoy hablando en modo evangélico. Cuando se convirtió, cuando conoció a Cristo, más evangélico. Cuando se hizo cristiano, eso es más regular. Lo recibimos a Él como Señor, o decimos que lo recibimos como Señor. Recibirlo como Señor significa recibirlo como dueño. La palabra Señor significa dueño.
Recibirlo como dueño significa que yo estoy aceptando, aunque no lo acepte, reconociendo, aunque no reconozca, que ya no soy mi dueño. Si yo reconozco que otro es mi dueño, ya no soy mi dueño. Lo que pasa es que nominalmente le decimos, hola dueño, y una vez que firmaste el contrato, salís y empezás a hacer las cosas a tu manera. Y él te dice, no, ya está, ya hicimos lo que había que hacer, ahora voy a hacer mi vida como yo quiero. No era así. El principio espiritual de la conversión, que tiene que ver con la transformación, es que sin Cristo vos estás condenado, porque así funciona el mundo. Sin Cristo estás condenado a una perdición. Yo no lo inventé, es así, ¿qué quiere que le haga? Sin Cristo estás destinado a la perdición. Tampoco es que Dios lo haya hecho así, pasó así. Se repiró Adán, se recontrapiró con Eva, hicieron un despiole bárbaro, alteraron el propósito, el plan, Dios metió mano en el plan B que lo tenía ahí ya listo, preparado porque sabía lo que iba a pasar, reactivó todo el sistema, tuvo que modificar lo anterior, tuvo que hacer un reseteo y decir, bueno, este sistema ya no funciona, dejemos que siga viviendo, mientras tanto empezamos a activar el otro. Y en ese proceso se cortó el acceso al árbol de la vida, la eternidad. Y para volver a la eternidad, al árbol de la vida, hay que pasar por Cristo. No hay otra. Repito, no lo hice yo. Porque Juan 14, versículo 6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él, no otro. No mi esfuerzo personal, no mi conocimiento, no mi sabiduría, no mi entendimiento, no mi trayectoria, no mi experiencia, no mi antigüedad. No, es Cristo. No el pertenecer a tal o cual institución, no el ser parte de la iglesia, no, es Cristo. No el hacer un sacrificio personal, no, es Cristo. Solamente Cristo. Es más, 1 Timoteo capítulo 2 dice que hay un solo mediador, representante e intermediario entre el hombre y Dios. Y uno puede decir, bueno, qué sé yo, la Pachamama y Sai Baba. No, ni el Pacha ni el Sai, ni la Pacha ni el Sai. El único, 1 Timoteo 2:5, el único es Cristo. Entonces, yo soy el camino, la verdad de la vida, tengo que ir por el camino que Él me marcó. El que dice que Él me sacó de una condenación y me puso delante de la salvación. El que dice que a mí me dio libertad, pero no libertad para que yo sea independiente. No importa si es de independiente, no es eso. No que me dio libertad para que yo haga con mi vida lo que se me dé la gana. Y como argentinos en Argentinolandia, con la doctrina argentinísima, somos los artífices, los defensores y los reyes de yo hago lo que se me da la gana, ¿o no? Mira cómo se hacen todos los santitos ahora. Vamos a hacer al revés, mira, con esto te lo resuelvo fácil. Levante la mano al que le gusta que le digan lo que tiene que hacer. ¿Viste? Todos los que recién se callaron la boca ya quedaron totalmente escrachados. Levante la mano, y ahora sean sinceros, por favor, que ya son las 9:05. El que le gusta decirle a otro lo que tiene que hacer. Porque la sinceridad es el primer paso para alcanzar la bendición y la victoria. Aparte, dentro de esta doctrina argentinolandia, no importa que sepas. O sea, saber es un accidente, nada más. Si es época de mundial, todos sabemos de fútbol. Si es época de elecciones, todos sabemos de política. Si es época de pandemia, todos sabemos de virus. No importa. La cuestión es, la cosa es así, se hace así de tal manera. Bueno, no fue para eso. Nos sacó, no para andar haciendo lo que nosotros queremos, sino para servirle a Él. Nos sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte del diablo a la relación, al servicio, a la intimidad con Cristo. Colosenses 1:13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos sacó del dominio de la potestad de las tinieblas, nos puso delante del reino de Cristo. Así que usted no anda ahí como ave solitaria. Usted pertenece, si recibió a Cristo, si lo aceptó en su corazón, si lo tomó por dueño, usted es cristiano, seguidor de Cristo, cristiano, perteneciente al reino de Cristo. No, yo estoy en el medio. No existe la Corea del Medio. No es así. Estás o allá o acá. No hay medios tonos. La cosa es blanco o negro. Hasta es más, Jesús dijo, no hay ni siquiera tibio, frío o caliente, y las cosas son sí o no. No hay un tal vez. Así son las cosas con Dios. Entonces, no puede estar en el medio. O está con
o está sin. Ahora, estar con Cristo significa pertenecerle a Él, ser parte de su reino, estar bajo su autoridad. Nosotros somos la iglesia, es la esposa de Cristo. O según como lo entienda el que es un poquito más bibliólogo, la iglesia es la novia de Cristo en espera de él de casarse. Pero es la iglesia es la esposa ya comprometida, a punto de casarse. Y en el contexto en que la Biblia fue escrita, en la época en que la Biblia fue escrita, en la época en que se pone esa idea de que la iglesia es la esposa, o sea, el que estaba escribiendo el concepto de casa, matrimonio, esposa, entendía, esto como las leyes, ¿no? que tienen sus vistos y considerandos, se explica lo que pensaba el que escribió la ley para que usted pueda entender el significado completo. Se explica, en la época bíblica, el rol de la mujer no era ni de persona. Recorriendo distintas culturas en la época bíblica, la mujer no tenía derechos individuales, no tenía derechos personales, no tenía derechos cívicos. La mujer ni siquiera era, si lo pensamos del Imperio Romano, del Imperio Griego, ni siquiera era ciudadana, no tenía ciudadanía. Si lo pensamos de la cultura general, no se me enojen, yo no tengo nada que ver, no maten al mensajero. En la cultura oriental, la mujer no era persona, era un objeto, nada más. Era un objeto que era útil para una función. Para la función de Proverbios 30, cuidar la casa, sostener a la familia, alimentar a los hijos y al esposo, atender al marido, prepararle la ropa, comprar terrenos, o sea, una función administrativa, desde la visión de Proverbios. Una visión que era la de sencillamente proteger, sostener a la familia, de dar contexto al marido que era el que tenía que hacer determinadas cosas. En el contexto cultural, y lo aclaro bien porque capaz que alguno me dice, machista, no tengo nada que ver, estoy relatando historia nada más. Estoy relatando historia, cultura y sociedad de la época. En ese contexto, en esa época entonces, la mujer como objeto a veces era una moneda de cambio con la cual se sellaban contratos. A veces eran comerciales o políticos. No solamente en la época bíblica, en la Edad Media los casamientos eran por política. Entonces la hija era la que servía para unir dos reinos. Entonces nada, otra vez, ni persona. En la época bíblica la mujer estaba siendo soltera, bajo la autoridad de su padre, perteneciendo al padre hasta que se casaba. El día que se casaba dejaba de pertenecer a su padre, el padre ya no tenía más autoridad ni derecho sobre ella, y pasaba a pertenecer a su esposo. Se mudaba de casa con sus bagajes a la otra casa y ahora era pertenencia del esposo, propiedad del esposo. ¿Por qué le explico todo esto que suena bastante chocante? Lo entiendo porque es una animalada de la época. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, siendo la iglesia la esposa de Cristo, en el contexto del que lo escribió, estaba entendiendo que la iglesia es posesión de Cristo y pertenencia de Cristo. Y somos iglesia, somos pertenencia y posesión de Cristo. Y porque cuando Jesús habla, a ver si me anoté ese versículo, párate un poquito, sí me anoté, Juan 8:44. Cuando Jesús le habla a los religiosos, les dice, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Ustedes son de su padre el diablo. Yo los compré con mi vida, con mi sangre de su padre el diablo. Yo los compré del diablo y los traje a mi casa. ¿Entendió el concepto matrimonial de Cristo? Jesús se compró una esposa que en el contexto histórico y cultural no tenía más derecho que rendirse y obedecer a lo que decía su esposa. Por lo tanto, repito, la iglesia es la esposa de Cristo. Pertenecemos al Señor, obedecemos al Señor, somos parte del Señor. 1 Corintios 6:19, el versículo siguiente al que leí antes sobre el templo del Espíritu, el final quiero decir, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y mira cómo termina. Ustedes no son sus propios dueños.
Fueron comprados por un precio, la sangre de Cristo. Por lo tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. O sea, yo tengo una mala noticia que darte. No somos dueños. Somos sirvientes o esclavos. A precio de sangre y a precio de salvación. Pero al final entonces no tengo derechos propios. Sí, tenés todos los derechos que Dios te da. Es más, hasta tenés el derecho a hacer lo que se te dé la gana con tu vida, a riesgo de lo que pase con tu vida. Pero habiendo sido trasladado y perteneciendo al reino de Cristo, empezá a buscar a Dios con intensidad. Empezá a buscar la revelación. Empezá a buscarlo en intimidad. Sentirlo, tenerlo en intimidad. Para así empezar a vivir una vida plena. Una vida de delicias a tu diestra para siempre, para poder experimentar y decir, se puede vivir de otra manera. Entonces, y que ya termino, Isaías capítulo 55, versículo 7, te decía que esta es la pauta de cómo lo encuentro, dónde lo encuentro, cómo hago. Dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Por eso te dije que no es a mi manera, sino la manera de Él. Que se vuelva al Señor, por eso todo lo que te acabo de explicar. Que también el volverse da una idea de arrepentimiento. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Porque esta parte está recopada. Es para decir otra vez, no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Por ninguna idea que tengas, por ningún hueco, por ningún lugar que se te pueda llegar a ocurrir, tus ideas, tus razonamientos, tus criterios están, pero ni cerca de estar a la altura de los de Dios. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos, dice el Señor. Por eso es que me agarra me agarra la fiebre de Mateo 21, el que tiene oído para oír que oiga. Ahora se la dejé así, se la spoileo para que si tiene intriga que busque Mateo 21 y se entere de lo que estoy hablando. Me agarra la fiebre de Mateo 21 cuando veo que están haciendo cualquiera. Me asustaste. Ni los vi entrar, mirá vos de lo embalado que estoy. Cuando teniendo que estar en una relación de conexión espiritual, de buscarlo a Él, de ser lleno, de sentirme pleno. ¿No le gusta sentirse pleno? Le cambio la palabra, capaz que le parece demasiado seria. ¿No le gusta sentirse transformado, realizado? ¿No le gusta sentirse como que alcanzó todo en la vida? ¿Viste? Ahí pasa un poquito mejor la cosa, ¿no? Eso Cristo te lo puede dar. Entonces cuando veo que están en cualquier Holandia o charlando con otro, digo, hermano, tu pensamiento no le llega ni a los pies a los de Dios. Tus caminos no le llegan ni a los pies a los de Dios. ¿Por qué te pensás que lo que vos podés decirle a fulanito ahora puede llegar a ser más importante o con más sabiduría que lo que Dios tiene para decirle? No pierdas tiempo, no te distraigas, conectate solamente con Dios. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Como decía en el devocional de esta mañana, si usted lo leyó, no seas sabio en tu propia opinión. No quieras hacer las cosas a tu manera. Volverse al Señor es admitir y reconocer. Como hacemos se hace mucho en la Santa Cena, ¿no? Cuando hacemos la oración de la cena, previa a la cena. Es el momento de volvernos a Él, el momento de arrepentirnos, de enderezar nuestro camino, de decirle, Señor, me corrí, me desvié, me vine otra vez inevitablemente. Proverbios 4:26. ¿Cómo lo dimos en diciembre? Otra vez. Examina la senda bajo tus pies y que todos tus caminos sean rectos. Bueno, si hay que revisar de vuelta, revisemos de nuevo. Si usted labura con el auto, ¿no revisa el auto todos los días? Si hace Didi, Uber, Cabify o cualquiera de las otras, ¿no le mira el agua y el aceite cada mañana? Si trabaja con lo que sea que trabaje, ¿no revisa sus herramientas cada día? Como herramienta espiritual, tu vida es la que te conecta con Dios en acercarte a Él. Entonces, ajusta lo que tengas que ajustar para encontrarte con Él. Aprovecha este tiempo, este nuevo año de nuevas etapas para creer en Él. Pero no a tu manera, a la manera de Dios. Volverse al Señor significa reconocer que
Y sí, hice un poco la mía. ¿Quién no? Hice un poco la mía. Me moví con mis pensamientos, sí. Puse mis criterios por delante, sí. Fui caprichoso en alguna otra cosa, sí. Y cada día, como en cada momento al acercarnos a Él, volverte al Señor y creerle a Él. Porque dice este mismo versículo, solo que la versión tradicional, Isaías 55:7, si lo van a poner en Reina Valera, si no, no importa, deje el impío su camino. La otra leímos malvado. Este dice impío. Cuando hay una P suena como más fuerte, ¿viste? Dice impío. Suena que está diciendo maligno, cochino, sucio. Por eso toma la idea de con el impío lo llevan a malvado. Porque la enseñanza detrás del impío, de la persona impía o del inicuo, como dice después, es de una persona que no sigue los caminos del Señor, hace lo que quiere. De una persona que se desvía, una persona que puede hasta llegar a ser, no sé, un criminal, un delincuente, violento, lo que sea. Ese es el concepto de impío que traduce un poquito la Biblia. Pero impío no quiere decir eso. Impío no quiere decir violento, asesino, criminal, delincuente. Impío no quiere decir, ni siquiera quiere decir pecador. Algo bien religioso, bien del evangelio, bien de la iglesia evangélica, viene ahí, pero dura, cuadrada, de camisa, no digo camisa blanca porque lo sugiere también camisa blanca. De Biblia grande y corbata ancha. Eso, más o menos sirve. Impío, porque estás pecando. No, impío tampoco quiere decir pecador. Les tengo una mala noticia, señores religiosos. Impío, literalmente, lo que traduce del hebreo que ahí puso impío, que no sé cuál es la palabra o no recuerdo la palabra original, significa sencillamente incrédulo, que no cree. La palabra impío quiere decir que no tiene fe. Quiere decir, me voy a hacer como el que sé, mire, escucheta, porque a algunos les gusta predicar así, ¿no? Entonces, según la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, entonces toma el hebreo y lo traduce al griego. En el griego dice apisteuo, que quiere decir sin fe. Bueno, ese apisteuo que parece apestoso, eso es un impío, el que no tiene fe. Claro, la idea bíblica, la idea del Antiguo Testamento, la idea de la cultura judía es el tipo que no tiene fe, por lo tanto no cree en Dios. ¿Cómo se comporta? Hace lo que quiere, sigue sus caminos, es un bestia, no le importa nada. Y encima lo apuntaban, los judíos que, para eso, bravito, lo apuntaban a todo aquel que no era judío. Porque los judíos que a veces, a ver, no estoy a favor del holocausto ni a palos, ¿no? Pero si bien siempre fueron víctimas, también muchas veces se la buscaron solitos, ¿no? Porque la enseñanza judía tradicional era: yo soy judío, vos sos goy. ¿Qué significa goy? Vos sos de otra nación, vos sos un no judío, ok. Y entonces, ¿para qué hizo Dios a los judíos? Para representar a Dios. ¿Para qué hizo Dios a los goy? Enseñan ellos, para alimentar el infierno. Pará, hermano, ¿cómo querés después que te hagan jabón? Calmate un poco. Claro, esa es la idea permanente que meten. No es tan así. Entonces, impío, pecador, impío, sucio, impío es incrédulo. Entonces, Isaías, no te rías, Martín, que me tentas. Isaías dice que el que no cree se vuelva al Señor, que deje su camino. ¿Qué camino? El de no creer. O sea, que el que no cree empiece a creer. El inicuo dice, déjame esa, el inicuo y el hombre inicuo deje sus pensamientos. ¿Quién es el inicuo? El inicuo es el que hace iniquidad, o sea, el bardero, el perverso. Ahí sí, inicuo es el tipo que viene mal. Que deje su perversión y que deje sus caminos y que, otra vez, se vuelva al Señor. Entonces, no hay excusa. No hay nada que te diga, no podés. Si no crees en Dios, es el tiempo de creer en Él. Si no crees en Dios, es el tiempo de creerle a Él. Si no crees en Dios, o si crees en Dios a tu manera, es el tiempo de creer en Dios a la manera de Dios. Porque las cosas de Dios no son a tu manera. Las cosas de Dios son a la manera de Dios. Siempre dije un
un ejemplo muy tonto, pero que capaz por ser tonto es muy fácil de entender. Si usted va a trabajar a McDonald's, antes digo McDonald's porque siempre decía McDonald's, ahora el ejemplo podría ser 1000 cosas. Si usted va a trabajar a McDonald's, tiene algunos requisitos. Va a cobrar medio sueldo, histórico esto, va a cobrar medio sueldo, va a tener que trabajar mediodía en el horario que le digan y va a tener que usar visera, la que usaban en aquel entonces. Por eso le digo, esto es un ejemplo viejo. Va a tener que usar visera y camisa, creo que era una camisa blanca, no recuerdo bien en aquel momento. Y si no te gusta, viejo, la empresa no va a cambiar el uniforme. Si a vos no te gusta la viserita con la coleta por atrás, buscate otro laburo. Si vos querés ir a laburar allá, bancate lo que te dan y laburá. O quédate sin laburo. Y si no tiene necesidad, ¿qué hace? Se banca el trajecito que no le gusta. ¿Nunca ha habido aquellos que trabajan vestidos de mamarracho en la calle? O como nuestro Papá Noel en verano en la plaza para Navidad, muerto de calor. Bueno, hay una norma a cumplir. Vos elegís. También en eso Dios te permite. Elegí la norma que vos quieras. Pero las cosas son así. El requisito es este. McDonald's, visera. Papá Noel, barba blanca. ¿Querés bendición? ¿Querés vida plena? ¿Querés vivir de otra manera? ¿Querés sentirte pleno? ¿Querés ver que tu casa todas las cosas empiezan a ir bien? ¿Querés empezar a sentirte y a respirar distinto? Tenés que hacer las cosas de Dios a la manera de Dios y empezar a creer en Él.